Bueno, hoy tenemos para ver una investigación que se llama Un estudio psicoanalítico de la anemia. Es una investigación del año 2007, como pueden ver aquí. Y vamos a comenzar. ¿Para qué traigo siempre esta famosa imagen del puente levadizo? ¿Recuerdan? Es para hablar de la separación entre estos dos existentes, psique y soma, separación que se encuentra presente en el término psicosomática, en el famoso guión que separa lo psíquico de lo somático, y entonces este puente viene a representar el guión, que decimos, bueno, si está de un lado, del lado de lo psíquico, tenemos el salto de lo psíquico a lo somático, y si está del lado de lo somático, tenemos el salto de lo psíquico a lo somático otra vez. Decíamos que Descartes decía que la unión estaba en la glándula pineal, pero que en realidad la glándula pineal es soma, así que otra vez tenemos el salto de un existente al otro. Dijimos que podemos concebir al paciente, ¿sí? Al hombre enfermo, como una máquina descompuesta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que desde un lado teníamos la idea de que si comíamos bien, hacíamos vida sana, deporte y demás, estábamos sanos, la máquina estaba sana, los engranajes estaban bien, y que en cambio aquí, cuando comíamos vida chatarra y hacíamos vida sedentaria, la máquina se oxidaba y se descomponía, y que este es el punto de vista mecanicista, y es una manera de concebir al hombre, a la naturaleza, al hombre enfermo, que sirve para un montón de cosas, como venimos diciendo a lo largo de este curso, pero que no alcanza para todas, y entonces queremos enfatizar que podemos concebir al paciente como una máquina descompuesta, pero también como una persona que sufre, ¿sí? Una persona que sufre, que está viviendo un drama, una historia, y esta historia no se entiende a través de explicar mecanismos, sino que se entiende a través de comprender significados, comprender sentidos. Habíamos hablado de las dos caras de la moneda, ¿se acuerdan? Que desde un punto de vista yo a un existente lo puedo ver desde el punto de vista físico, observar el cuerpo, lo corporal, lo somático, pero que también puedo verlo desde el punto de vista anímico y ver entonces al alma, el psiquismo, el significado, y que Kiosa plantea que no son dos existentes separados que hay que unir a través de este guión, sino que a una misma cosa yo desde mi conciencia, a un mismo existente lo puedo ver desde un punto de vista o desde el otro punto de vista, que son puntos de vista en mi conciencia sobre algo que yo en sí no sé qué es. Entonces, Kiosa plantea que cuerpo y alma pueden considerarse como dos caras de una misma moneda. Y también habíamos dicho que llamábamos físico a lo que percibimos con los cinco sentidos, que podemos ver, tocar, pesar, medir, y que llamábamos psíquico a lo que comprendemos por su sentido. Y habíamos dicho que el término sentido tiene tres acepciones que condensa. Significa, valga la redundancia, significado, significa dirección, hacia dónde voy, cuál es el sentido de mis actos o el sentido de una calle, y lo que siento, es decir, las emociones, los afectos que van a determinar también el significado de algo. Y entonces decíamos que cuando hablamos de lo físico nos referíamos a un objeto, a algo, pero que cuando hablamos de lo psíquico y del sentido se introducía la idea de alguien, porque lo que importa le importa a alguien, ¿no? Si no es alguien, la importancia no se aplica. Esta era un poco la definición con la que nos veníamos manejando. Traíamos esta imagen, ¿se acuerdan? Del rayo y el trueno para decir que era una linda metáfora para hablar de la relación entre cuerpo y alma, que así como nosotros sabemos que no es que el rayo produce el trueno, porque viene primero el rayo y después se escucha el trueno, sino que ambos son manifestaciones de un mismo fenómeno, que podemos llamar la descarga electromagnética en la atmósfera. De la misma manera, o siguiendo esta misma idea, Kiosa dice, bueno, cuerpo y alma son dos manifestaciones de una misma cosa que en sí no sabemos qué es, porque nosotros, como todos los seres vivos, tenemos ciertos medios para conocer la realidad o las cosas. Entonces, usamos esos medios, y los medios que nosotros tenemos parecerían estar organizados en estas dos ventanas o en estas dos maneras de conocer, que son
lo que tiene que ver con lo físico y lo que tiene que ver con lo psíquico o el sentido. Habíamos dicho entonces que la enfermedad es como un gesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les decía que para hacer este gesto que ustedes ven acá, yo necesito el cuerpo, sin el cuerpo no puedo hacer el gesto, pero que el significado es inherente al gesto. Y que entonces acá se ve bien cómo cuerpo y alma en este gesto están unidos, vienen juntos. Y decíamos, bueno, la enfermedad es como un gesto, pero un gesto inconsciente. Un gesto que no tenemos, no sabemos qué significa. Podemos preguntarnos entonces, ¿un gesto realizado por quién? ¿No? Y ahí podríamos decir, lo concepto que en psicoanálisis Kiosa lo designa como el sujeto significante inconsciente, no importa el nombre, pero la idea sería otro yo, que es el que siente estas cosas y no las puede expresar en la conciencia, porque se acuerdan que yo reprimo para no sentir un afecto penoso, y entonces este afecto que yo estoy sintiendo lo voy a descargar de otra manera a través de la enfermedad. Y esa enfermedad está expresando este afecto, está expresando esta historia, estas vivencias, es decir, está haciendo este gesto. Solamente que como desfigurado, yo no lo puedo reconocer si no conozco el lenguaje. Esto, repasando brevemente, como para hacer una pequeña introducción, retomando los conceptos que venimos viendo para ir ahora directo a nuestro tema de hoy. Tenemos entonces la anemia, que es el tema del que nos toca hablar hoy. Bien, la anemia, como la moneda, la puedo comprender de su aspecto físico o la puedo comprender de su aspecto psíquico. El aspecto físico es explicar en términos de causas y de mecanismos, en qué consiste la anemia, cómo se clasifica, qué la origina, etc. Y desde el aspecto psíquico vamos a hablar de qué drama está representando o expresando, cuál es la historia que nos cuenta la anemia, cuál es el sentido que tiene. Y para esto, la puerta de entrada, o una gran puerta de entrada, es estudiar la función del órgano, en este caso la función del tejido sanguíneo, la función de la sangre. ¿Por qué? Porque la función es el sentido del órgano. Entonces yo puedo decir, lo que desde un punto de vista veo como, en este caso, sangre, desde otro punto de vista será la función de la sangre, el sentido que tiene la sangre, que a su vez va a simbolizar un sentido más amplio que trasciende a la sangre en sí, y como yo siempre les digo, no nos referimos a que todo este sentido está adentro de la sangre, sino que la sangre va a simbolizar un sentido más amplio, como el corazón vimos simboliza significados más amplios, o la presión arterial simboliza significados más amplios a partir de el sentido de la función. Bueno, empecemos entonces por ver la cuestión desde, entre comillas, la parte médica, que es la anemia. Bueno, desde un punto de vista físico, la medicina la define como un estado patológico en el cual la hemoglobina presente en la sangre es inferior a lo considerado normal. O sea que acá yo nombré dos cosas, hemoglobina en sangre. Son los valores a partir de los cuales se va a definir y diagnosticar la anemia. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca. Anemia, ¿no? Acá vemos el término anemia, deriva de anaima, una expresión griega que significaba sin sangre. Entonces, anemia significa sin sangre, pero más específicamente vamos a ver es sin hemoglobina o con poca hemoglobina. ¿Qué hace la sangre? Bueno, algo de esto vimos, ¿se acuerdan? Al hablar de la hipertensión, hablar de los vasos sanguíneos, la sangre transporta y comunica. La sangre lleva, fíjense acá, el oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo y recoge el dióxido de carbono, lo lleva de vuelta a los pulmones, además por supuesto recoge los detritus celulares y los lleva a ser eliminados por los riñones, ¿verdad? También transporta alimentos, también transporta hormonas, entonces la sangre transporta y comunica. Podríamos usar estas imágenes como metáforas, que también yo les había traído alguna cuando hablamos de hipertensión. Podríamos decir
que las autopistas son como los vasos sanguíneos, arterias, de hecho decimos las arterias de la ciudad, y los autos serían los glóbulos, por ejemplo los glóbulos rojos, en este caso ahí, ¿no? Los vamos poniendo, que circulan y que de alguna manera se comunican las diferentes partes de la ciudad. Bueno, ¿y qué es la sangre? ¿Qué es un órgano? ¿Es un sistema? ¿Es un tejido? Bueno, la sangre es un tejido. Fíjense, pero es un tejido líquido y que está compuesto por una parte líquida y una parte sólida. Tenemos los glóbulos rojos, tenemos los glóbulos blancos, tenemos las plaquetas que las tuve que agregar aquí, que son en realidad pedacitos de células más grandes que se llaman megacariocitos, que intervienen en las plaquetas en la coagulación. Y tenemos el plasma, que es todo este líquido que está acá, en el cual flotan las partículas que son las diferentes células. Si yo hago un centrifugado de la sangre, voy a poder separar la parte más sólida según las densidades de la parte más líquida y voy a obtener entonces, fíjense, plasma, glóbulos blancos y plaquetas y glóbulos rojos en diferentes proporciones. Veamos. 54% plasma, más de la mitad, que se ocupa de transportar nutrientes y desechos. Un 1% de glóbulos blancos y plaquetas, que tienen como función la inmunidad y la coagulación, y un 45% aproximadamente de glóbulos rojos, cuya función es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Este valor es lo que se llama hematocrito, o sea, la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Un glóbulo rojo o eritrocito tiene esta forma se llama disco bicóncavo, ¿ven? Que es así bicóncavo, tiene una membrana muy flexible. ¿Por qué? Porque le permite eso pasar entre los capilares sanguíneos que son muy, muy, muy finitos y muy angostos. Tiene entonces forma bicóncava, una membrana flexible, es el encargado de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono gracias a la hemoglobina que contiene. Vive aproximadamente 120 días. En realidad, esta es una célula que ya no tiene núcleo. El eritrocito maduro es una célula que no tiene núcleo, pero que circula después durante 120 días hasta que es eliminada por el vaso y aparecen eritrocitos nuevos. Se forma en la médula ósea en un proceso que se llama hematopoiesis en la vida adulta, ¿no? En la vida fetal hay otros órganos que se encargan de producir la sangre. Para esto hace falta hierro, hace falta vitamina B6, hace falta ácido fólico, hace falta vitamina B12 y hace falta eritropoyetina, una hormona secretada por el riñón que estimula la eritropoyesis. Obviamente cualquier cosa que falte de estas va a ocasionar un tipo de anemia. Hay un montón de tipos de anemia distintos. Yo no traje acá la clasificación porque no les quiero complicar. Depende de si es regenerativa, no regenerativa, de si tiene células agrandadas, achicadas. Hay un montón de variantes, pero como la investigación esta se aplica a todas las anemias, siguiendo la definición de anemia, que es según la concentración de hemoglobina, entonces no nos hace falta ver este detalle, lo pueden leer en la investigación si quieren. Eritrocito viene de eritros, que es rojo, y quitos, que es cavidad hueca. De ahí también viene la citología, la célula, la idea de la célula. O sea que el color rojo de la sangre se debe a la abundancia de estas células rojas, las cuales, ¿no? Eritrocito, célula roja. Estas células rojas, las cuales a su vez son rojas por un grupo químico llamado hemo, presente adentro de la hemoglobina, el hemo. La hemoglobina, ahora vamos a ver, está compuesta por el hemo y la globina, que es la parte proteica. Entonces, lo que le da el color rojo a la sangre son estas células rojas porque contienen la hemoglobina. O sea que podríamos decir que la hemoglobina es la responsable del color rojo de la sangre. Bueno, aquí tenemos un esquema de la hemoglobina. Aquí ven ustedes los 4 grupos, estos son los grupos hemo,
el puntito negro que hay adentro es el átomo de hierro, que es el encargado de unirse al oxígeno o al dióxido de carbono, y estos rulos que hay alrededor son las globinas, que son las proteínas. O sea, son 4 proteínas con los 4 grupos hemo, forman una molécula de hemoglobina. Es una proteína que constituye el principal contenido de glóbulos rojos de la sangre. Está encargada de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, gracias al hierro presente en el grupo hemo. El papel de la hemoglobina en el transporte de oxígeno depende de su capacidad de captarlo y liberarlo como respuesta a los cambios de la presión parcial de este gas. O sea, cuando el oxígeno está muy concentrado, como en los pulmones, se une y desplaza el dióxido de carbono, y cuando está poco concentrado, como en los tejidos, se libera y recibe el dióxido de carbono. Hay diferentes tipos de hemoglobina, hay una hemoglobina fetal que está en el feto, pero tampoco nos interesa ahora irnos por ese lado. Para que sepan que hay otros tipos de hemoglobina, pero esta es la hemoglobina, vamos a hablar de la hemoglobina del adulto. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica la anemia? Bueno, acá es parecido a la hipertensión. ¿Se acuerdan que yo les decía que en general los diagnósticos se hacen a través de un conjunto de signos y síntomas que constituyen un síndrome de la enfermedad? Bueno, en este caso, al igual que en la hipertensión, no. Es un signo el que me permite a mí establecer el diagnóstico de la anemia, un signo que se mide a través del análisis de sangre. Según la Organización Mundial de la Salud, un sujeto está anémico cuando presenta una concentración de hemoglobina en sangre menor a 12 gramos por decilitros en mujeres o 14 gramos por decilitros en hombres. Es una definición cuantitativa, clara y sencilla, ¿verdad? Basta con análisis de sangre. Presenta el inconveniente que deja fuera la consideración del caso individual, ¿no? Por ejemplo, un hombre con 13 gramos de hemoglobina en sangre, a lo mejor esa es su hemoglobina normal y nunca tiene ningún problema, pero sin embargo para estos análisis y para estas estadísticas ya sería considerado anémico. Y en pacientes asintomáticos supone un trastorno funcional aún sin evidencias clínicas. Es como el paciente puede sentirse bien, pero si tiene la hemoglobina así, ya se empieza a pensar que hay una alteración, dejando de lado que tal vez este es el valor de ese paciente, porque estas son tablas que se hacen de manera estadística. En relación a esto, entre paréntesis, les leo una cita de este médico español del que a veces les hablo, Juan Hervas. Miren lo que decía Juan Hervas en relación a la biometría, que es toda la tendencia a medir en medicina y establecer diagnósticos y conclusiones a partir de las mediciones. Juan Hervas con su mujer. Dice así: la biometría da soluciones fáciles a problemas complejos y por ello suelen ser soluciones falsas, pero muy rentables para los interesados, ya que tras la biometría viene la intervención terapéutica. Como yo les contaba, en el caso de la hipertensión arterial, que al bajar un poquito las cifras de lo que se considera presión normal, ponerlas un poco más bajas, había un montón más de hipertensos, había un montón más de pacientes a medicar, un montón más de ventas de fármacos. Bueno, él hace bastante hincapié en esta cuestión, entre paréntesis. ¿Cómo es el cuadro clínico de la anemia? Bueno, el cuadro clínico, es decir, los síntomas cuando aparecen, porque ya vemos que la podemos diagnosticar sin síntomas, deriva del déficit en la función hemoglobínica y de la llegada insuficiente de oxígeno a los tejidos. O sea, si yo tengo menos hemoglobina, voy a tener menos captación de oxígeno, menos llegada de oxígeno a los tejidos, con sus consecuencias. Esto es común a todas las formas de anemia, por eso yo le decía que no hacía falta que veamos la clasificación. Después uno podría pensar qué significado tienen las variantes de la anemia, pero ya eso es más difícil, es hilar más fino y no es a lo que vamos a ir en esta clase, no es a lo que va la investigación. Bueno, como lo que explicamos antes, los signos y síntomas no siempre están presentes y fíjense entonces qué signos y síntomas vamos a tener. Vamos a tener básicamente un signo y un síntoma destacados. Signo, acuérdense, es lo que puede constatar el médico, mientras que síntoma es lo que refiere el paciente. El signo prototípico de la anemia es la palidez de mucosas y de piel, y el síntoma es la astenia, el cansancio, la falta de fuerzas.
La palidez aparece en piel y mucosas, obviamente por la baja concentración de hemoglobina y también porque ocurre una vasoconstricción periférica para tratar de aprovechar más el oxígeno que se tiene en los tejidos profundos. Es el signo más característico, se puede observar en la piel, pero sobre todo y más fácilmente en la conjuntiva, en el lecho ungueal, ¿no? Se ve donde hay más densidad de capilares y se nota más. Persona normal, persona, ¿no? Acá tienen la sangre bien llenita de glóbulos rojos y acá el vaso sanguíneo con muchos menos glóbulos rojos y la piel más pálida. Refleja el bajo contenido de hemoglobina en sangre, básicamente. El síntoma por excelencia es la astenia, que es una sensación de lasitud, debilidad, fatiga, porque no le está llegando oxígeno a los tejidos, entonces no estoy pudiendo obtener la suficiente energía a través de la respiración celular. Y después voy a tener una serie de otros signos y síntomas, algunos por mecanismos de compensación que surgen cuando el organismo sensa que hay poca cantidad de oxígeno. ¿Qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, entonces tengo taquicardia, palpitaciones, disnea, hasta puedo llegar a tener un angor de esfuerzo, o sea, un dolor cardíaco por la falta de oxígeno. También puede haber síntomas neurológicos por la falta de oxígeno en el cerebro, como cefaleas, vértigo, zumbidos, dificultad para concentrarse. Esto no es lo prototípico de la anemia, pero está descrito. Y otros síntomas que pueden presentarse: anorexia, náuseas, pérdida de la libido, irregularidades menstruales que no se sabe muy bien de dónde vienen o por qué vienen, pero que también se describen. Bien, nosotros sabemos, como dijimos, que cada función del cuerpo tiene un sentido, una finalidad. Y que esa finalidad es el significado de la función, el para qué está hecha la función, ¿no? ¿Para qué? Para, por ejemplo, cuando hablamos de la presión sanguínea, tiene el sentido de poder abastecer. Esa es la función de la sangre, que a su vez, dijimos, simboliza el abastecimiento y a partir de ahí el abastecimiento de cuestiones valiosas, cuestiones necesarias y lo vinculamos con la autoestima. Nosotros en las investigaciones buscamos relacionar específicamente, fíjense, cada función del cuerpo con un sentido en el alma. Obviamente muchos órganos ejercen más de una función, pero en general una de ellas, por ser la más representativa, simboliza al conjunto entero del órgano y de sus funciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el riñón tiene muchas funciones. Por ejemplo, acabo de decir secretar eritropoyetina, pero yo no diría que la secreción de eritropoyetina es la función principal del riñón y por lo tanto lo que yo elegiría para representar la función del riñón. No, la función del riñón es filtrar y discriminar con qué me quedo y qué elimino, no secretar eritropoyetina. Bueno, entonces tratamos siempre de buscar cuál es la función representativa del órgano en cuestión. Como así, por ejemplo, podemos decir que la paloma de la paz es algo que representa muy bien la idea de la paz, o la manzana representa muy bien la tentación, ¿sí? Se arroga la representación de algo que va a su vez más allá de la manzana, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar qué pasa con la sangre. ¿Cuál es el significado inconsciente de la sangre? Específico. Encontramos, por ejemplo, que tenemos dichos como somos de la misma sangre, y tenemos otros dichos como, por ejemplo, me volvió la sangre al cuerpo. Parecería que estamos como hablando de dos sangres distintas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque son dos funciones distintas de la sangre. Esto es muy interesante, fíjense, somos de la misma sangre,
parecería apuntar a la familiaridad, a la identidad, a la pertenencia, y tiene que ver con la función de los glóbulos blancos, sobre todo los linfocitos, que hacen forman parte del sistema inmunitario, que reconoce lo propio y lo ajeno, y determina nuestra identidad. También los glóbulos blancos, los leucocitos, que son los que intervienen en la reparación de heridas, ¿no? Para que nuestra identidad se conserve también. Y en cambio, la expresión me volvió la sangre al cuerpo parece referirse a otra cosa que tiene más que ver con la vitalidad, la energía, y acá sí podemos pensar con los glóbulos rojos. Entonces, esta sería la parte que nos va a preocupar a nosotros, pero que además, si tuviéramos que decir qué es lo más representativo de la sangre, iríamos más por acá que por acá, a pesar que están los dos significados. Ahora vamos a ver por qué. Pensamos que la función de transportar oxígeno es la más representativa de todas las funciones de la sangre, más que la de los linfocitos. ¿Por qué? Porque es la función más perentoria, o sea, es la que no puedo esperar, es la urgente, es la que todo el tiempo tiene que estar funcionando porque yo no puedo estar sin oxígeno demasiado tiempo. Porque la hemoglobina es el 95% del contenido proteico de los glóbulos rojos y los glóbulos rojos son el 95% de la población celular de la sangre, o sea, es lo más abundante. Y por lo tanto, los autores toman esta función del transporte de oxígeno como lo prototípico, lo característico de la sangre, para buscar allí el significado específico de este tejido. Acá tenemos otra vez a la hemoglobina, que transporta oxígeno y que además le da a la sangre su característico color rojo. Esto es interesante, fíjense, la función de transportar oxígeno es tan inherente a la sangre como su cualidad de ser roja, porque lo que transporta el oxígeno y lo que le da el color rojo es lo mismo. Si pensamos ahora en el oxígeno queda ligado al fuego, porque yo necesito oxígeno para que pueda haber una combustión, ustedes lo saben, una manera de avivar un fuego es insuflarle oxígeno. El oxígeno permite la combustión y es la principal fuente de energía en los organismos aeróbicos. O sea que podremos decir que el oxígeno enciende la chispa de la vida y la mantiene encendida. La sangre que transporta el oxígeno representa la vitalidad, porque el oxígeno tiene que ver con la vitalidad y la sangre que lo transporta, que tiene color rojo por el oxígeno, bien, representa esta vitalidad. Las Sagradas Escrituras dicen por eso que la sangre es la vida. Ahora bien, hablamos de que anemia significaba anaima, sin sangre. Si seguimos ahora lo que venimos diciendo, sin sangre significa sin oxígeno, sin combustión, sin fuego, o sea, sin vitalidad, que lo vemos en la astenia, la falta de vitalidad. En una investigación de 1990 que se llama Los significados de la respiración, que 11 colaboradores estudian los trastornos respiratorios. No voy a entrar en detalle, pero esto está mencionado en la investigación de anemia y me parece que es interesante para traerlo. Ellos ahí analizan la cuestión y llegan a la conclusión que la respiración pulmonar, comparan la respiración pulmonar con la respiración celular. Ustedes saben que es la respiración en dos niveles distintos. En los pulmones es el ingreso de oxígeno al organismo, como vimos, va hacia la sangre, pero después ese mismo oxígeno se lleva hasta las células, transportado por la sangre, y es utilizado en las células para lo que se conoce adentro de las mitocondrias, ¿ven? Que están acá, como el ciclo de Krebs, lo habrán escuchado nombrar, que es la manera en que los organismos aeróbicos ejercen la respiración celular y obtienen así energía, el famoso ATP. Entonces los autores vinculan y antes de eso, la hemoglobina, obviamente, es la que transporta el oxígeno dentro de los glóbulos rojos de un lugar al otro. Los autores vinculan la disnea, o sea, la falta de aire pulmonar, con el efecto desaliento, a través de todo un análisis que hacen en esa investigación,
y vinculan la dificultad en la respiración celular, o sea, la falta de oxígeno en los tejidos, con el afecto desánimo. En esa investigación ellos ilustran cómo las, digamos, enfermedades respiratorias pueden dar lugar a síntomas que tienen que ver con la carencia de oxígeno en los tejidos. A nivel de los afectos, relacionan estas dos cosas y plantean que el desaliento muchas veces desemboca en un desánimo. Yo no me siento alentado para hacer las cosas y termino sintiéndome desanimado, sin el ánimo necesario. Y hacen todo un desarrollo en torno a esta relación. Al hacer la investigación de anemia, retoman esto y plantean que en ese sentido la anemia sería un proceso inverso, porque en la anemia yo empiezo por la falta de oxígeno en los tejidos, o sea, por el desánimo, y esto me puede llevar al desaliento. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les decía que a veces se aumenta la frecuencia respiratoria para compensar. Entonces yo empiezo a respirar agitada y entonces tengo la falta de aire. Sería entonces un desánimo que conduce al desaliento. La falta de ánimo me lleva a sentirme desalentado y a tratar de recuperar ese aliento inconscientemente a través de el aumento de la frecuencia respiratoria. Dijimos que la palidez es el signo más característico de la anemia y que se debe a la disminución de hemoglobina en sangre. La sangre vendría a ser casi un equivalente del color rojo, ¿no? Es difícil saber, dicen ellos en la investigación, qué es primero, si el significado de la sangre. Muchos aspectos del significado de la sangre tienen que ver con que su color es rojo, o si los significados del color rojo tienen que ver con que es el color de la sangre. Son dos cuestiones que están muy, muy íntimamente ligadas. Señalan que para los primitivos el color rojo fue el primero de los colores. Los primeros pigmentos con los que se hicieron las primeras figuras rupestres eran en colores rojos, que no es casualidad que se use colorado para designar el color rojo, pero también para decir que algo tiene color, que está colorado, que está con color. Y interpretan esto como que el rojo habría sido como el representante de los colores, como el primer color. Que entonces tener color en su inicio originalmente era tener color rojo, y por eso quedaron unidas las expresiones. Tal vez, dicen, por su vinculación con la sangre, dar color significa dar vida. Sangre y vida, otra vez. Pero el color rojo representa la vida pasional. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida verde, ¿no? La vida ecológica, la vida de las plantas, la vida pacífica, la vida tranquila. Bueno, ese es otro aspecto de la vida que tiene que ver con el verde esperanza. Acá estamos hablando de la vida pasional, ¿sí? De la vida con fuego. Algunas imágenes para ilustrar esta vida pasional a la que nos referimos, ¿no? El amor, la excitación, la furia, la competencia, la sensualidad, la tentación, ¿no? De esta vida estamos hablando y de estos colores. En las emociones participa de manera característica un componente vascular vegetativo, esto también lo vimos la vez pasada un poco, fíjense, en las diferentes emociones tengo el comportamiento a través de la vasodilatación y la vasoconstricción, llega a la sangre y irriga más o menos los tejidos. La sangre y el color rojo se prestan para representar a las emociones en su sentido más primario y general. Todos estos afectos, todas estas pasiones tienen mucho que ver con la sangre. Entonces podemos decir que el color rojo tiene que ver con la pasión, a su vez tiene que ver con la sangre, que a su vez tiene que ver con el fuego y que a su vez tiene que ver con la vida en el sentido de la vida pasional. O sea, tengo aquí una comunidad de significados unidos que se pueden representar unos a otros y que quedan muy, muy vinculados. Y aquí tenemos unas imágenes de la palidez, ¿no? Entonces, si yo tengo palidez, pálido significa con poco color, o mejor dicho, con una gran proporción de blanco. Por ejemplo, yo puedo hablar de un verde pálido, es un verde que tiene una gran proporción de blanco.
Y más específicamente significa que tiene poco color rojo. O sea, sin color, en particular sin color rojo. O sea, sin vida, si pensamos en los significados que vimos antes. Si rojo era vida, sin color rojo es sin vida. Significa en el diccionario poco expresivo, desanimado, fíjense. Y entonces yo puedo pensar que en la anemia tengo por un lado la astenia y por el otro lado la palidez, y que esto expresa significados como que tienen que ver con lo siguiente, ¿no? La falta de sangre, obvio, de vitalidad, la falta de ánimo, ¿sí? Porque no me está llegando el oxígeno y estoy desanimada, la falta de fuerza, la falta de color rojo y sobre todo la falta de pasión, la falta de esta vida pasional, la falta de estas emociones. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando vimos, la clase pasada, perdón, cuando vimos la isquemia cardíaca, hablamos de que representaba un intento de que la sangre no llegue al corazón, porque decíamos que cuando se tapaba una arteria y impedía la irrigación del corazón, esto parecía estar simbolizando querer frenar la llegada de la sangre al corazón y por lo tanto querer frenar la llegada de un afecto penoso al corazón. Habíamos hablado de la ignominia, ¿se acuerdan? Bueno, comparando con esta situación, y retoman esta investigación cuando hablan de anemia, la palidez de la anemia, ellos la toman que vendría a representar una especie de isquemia, pero generalizada, no en un órgano. No es que no le está llegando sangre a un órgano, le está llegando menos sangre a todos los órganos. Entonces hablan de una especie de isquemia generalizada, entre comillas. Y entonces, siguiendo esta interpretación, plantean que representaría un intento de inhibir ya no un afecto penoso, sino la vida afectiva en general. Si la isquemia cardíaca es como cerrar la vía y no dejar pasar, porque yo tapo la arteria, la palidez sería como quitar los camiones de circulación. Las vías siguen libres, pero ahora no tengo camiones. Y esto simbolizaría este intento de inhibir la vida afectiva en general. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué una persona podría querer intentar inhibir la vida afectiva en general? Sí podemos entender que quiere inhibir la llegada de un afecto penoso al corazón, pero inhibir la vida afectiva en general, ¿por qué? Vamos a ver por qué. Fíjense, nosotros tenemos deseos y también sentimos afectos, y cuando no logramos satisfacer nuestros deseos o nuestros afectos, nos frustramos, y cuando nos frustramos, sentimos dolor, ¿no? Sentimos dolor. Y a veces esto se hace demasiado insoportable, demasiado penoso. Cuando no podemos satisfacer nuestros deseos, ¿no? Una alternativa extrema para evitar el sufrimiento es tratar de no sentir. Una ligera disminución de la hemoglobina en sangre participaría de este intento de inhibir la vida afectiva en general. Entonces, en la anemia se buscaría matar los deseos, apagar los afectos, desvitalizar la vida, empalidecerla, para no sentir el dolor de la frustración. O sea, si yo me duele mucho cuando yo quiero algo y no lo consigo, siento mucho dolor, un recurso es tratar de no sentir más ese deseo, eliminarlo, no sentir. Fíjense, es como si yo al ir quitando el oxígeno de mis glóbulos rojos fuera un intento de ir sacando el fuego de mis sentimientos, de mis pasiones. O sea que yo tengo los deseos, los afectos, como dijimos recién, la frustración me ocasiona dolor, ¿sí? Y yo puedo decir, bueno, no tengo más deseos. Si no tengo más deseos, no tengo más dolor y no tengo más frustración.
¿no? Y entonces no tengo más nada. Y entonces, en lugar del sufrimiento que ven en esta chica reflejado, tengo... ¿Y qué es esto? Es un estado de ánimo particular que tiene que ver con el justamente no sentir nada. La indolencia, el indolente. Un término que significa insensible, que no siente dolor, que no se conmueve, apático, flojo, impasible, indiferente, ¿no? Entonces, en lugar del sufrimiento que tenía antes, ahora tengo esta especie de no sentir nada, esta indolencia. Que se expresa en el dicho, por ejemplo, esta persona no tiene sangre en las venas, que lo habrán escuchado decir, ¿no? Tiene agua en las venas, no tiene sangre, o sea, tiene la sangre diluida. Bueno, no es casualidad que se utilice esa expresión. Incapaz de sentir, tampoco puede sentir ganas el sujeto. No puede sentir nada, solo puede sentir la falta de ganas, ¿no? El desgano. En este sentido es interesante un giro lingüístico que encontraron los autores, que es, no sé si lo conocen, tener sangre de horchata. La horchata es una bebida blancuzca que se hace a base de agua y almendras. Y esta expresión justamente habla de tener sangre diluida, de tener sangre blanca, tener sangre sin oxígeno, sin glóbulos rojos. La sangre diluida, poca hemoglobina, poco oxígeno, poco color, ¿no? Poca vitalidad, poca pasión. Este giro parece estar captando ese significado y esa relación entre la sangre y estos sentidos. El sujeto, una vez que usa este recurso, ¿sí? Se siente viviendo una vida a la que le falta pasión, una vida sin color, como si viera la vida a través de un vidrio que le muestra todo blanco y negro. Nada lo conmueve, nada lo entusiasma, nada le interesa, no siente nada. Ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar de algo que es importante. Obviamente dijimos que la anemia tiene tanto que ver con la palidez, que es su signo principal, y los autores de la investigación repararon en que hay un afecto en el cual también es muy importante el color, pero no el blanco sino el rojo, y que también tiene que ver con la sangre, que claro está, es la vergüenza, que tiene que ver con la rubefacción, ¿no? La vasodilatación. Tradicionalmente se vincula la vergüenza en el psicoanálisis con la excitación, porque la excitación sexual provoca un rubor suave producto de la congestión en la mucosa genital, y la vergüenza se ha tomado siempre como un conflicto con la excitación. Se habla de que esta excitación se expresa toda junta en la cara, ¿no? En lugar de un rubor suave tenemos ahora un rubor más marcado, y en lugar de que sean los genitales lo tenemos en la cara. Y entonces, en relación a esto, los autores de la investigación plantean, bueno, señalan que la vergüenza tendría que ver con que haya más sangre, más vida, y que en cambio la indolencia tendría que ver con una inhibición de la excitación, no ya con este conflicto, sino con la inhibición total, donde aparece el afecto de indolencia en lugar de la vergüenza, y aparece la persona que no siente nada. Palidez, desvitalización, y se encontraría, dicen ellos, más allá de la vergüenza. Dicen, si la persona evolucionara para mejor, tendría que empezar a encontrarse con la vergüenza que siente. ¿Y de qué siente vergüenza? Y porque desde su frustración se imagina a esta excitación como algo desmedido, como algo demasiado grande. Por eso la tiene que inhibir, ¿no? Inhibe la excitación porque se la imagina desmesuradamente roja, carnal y fogosa. ¿Y por qué, me dirán ustedes? Bueno, por lo mismo, esto es un mecanismo psíquico muy común. Cuando tenemos hambre, sentimos que nos podríamos comer una vaca entera. Sentimos que el hambre es enorme. O sea, nuestra carencia nos hace pensar que lo que necesitamos es un montón. De la misma manera, la carencia, la frustración sexual, la frustración genital, lleva a pensar que necesito muchísimo esta pasión tan enorme para satisfacerme,
que me genera este conflicto. Es decir, que el motivo que lleva a la inhibición de la vida afectiva es un conflicto con la excitación en general y especialmente la genital. O sea, se va armando un círculo vicioso. El sujeto siente que no quiere sufrir, que niega lo que siente, pero después le aumenta la frustración y desde esta frustración cada vez imagina que lo que necesitaría sería algo más desbordado, más apasionado, que más lo tiene que inhibir y se arma una situación de la que es cada vez más difícil salir. Decimos entonces que estaría comprometido en la anemia este conflicto con la excitación en general, con la pasión en general, con la vitalidad en general y también en particular, sobre todo con lo inherente a la genitalidad, la sexualidad en el sentido de genitalidad y a la relación de pareja. Y entonces, dicen los autores, el sujeto indolente, entre comillas, imagina que solo podría salir de su desgano a través de una intensa pasión, ¿no? Es esa persona que uno la ve y parece que nada le interesa, a menos que sea la super wow gran cosa, y que si no, nada le interesa y cada vez se siente más lejos de satisfacerse. Como si fuera esta chica soñando con lo que desea, la pasión que imagina es cada vez más ideal, tiene que ser más grande, pero como a la vez la pasión está inhibida, porque dijimos que la tiene frenada, para que no se quiere frustrar, porque siente que es excesiva, inhibe esta pasión. Y entonces se dieron cuenta los autores que esto se va a canalizar o descargar de otra manera. Fíjense esto. ¿Qué es esto? El amor platónico. Dicen, y entonces hacen una relación muy interesante entre la anemia y el romanticismo. Y dicen, momento, este ideal romántico en realidad es ese ideal pasional descargado de todo lo rojo, ¿no? De toda la cosa carnal. Es un amor ideal e imposible, es puro y platónico en lugar de carnal, es blanco en lugar de rojo, y es lo que configura al así llamado ideal romántico. Y entonces la persona siente que eso sí se lo puede permitir porque es algo que no tiene nada de carnal y además es ideal, pero está muy lejos, no es inaccesible, con lo cual permanece la frustración. Vamos a ver un poco más de esta cuestión del ideal romántico, miren. Algunas imágenes, ¿no? Las princesas con sus príncipes, fíjense en los colores, la nobleza. Están siempre el rojo y el azul, ¿vieron los colores de la sangre azul, que no es por casualidad que sea azul, una sangre azul es una sangre con poco oxígeno. Y entonces el romántico es el que escribe y describe la vida pasional que sueña pero que no vive, el poeta, ¿no? Que está acá imaginando y soñando con la cosa ideal, pero sin hacer nada y sin vivirla. Toda la época del romanticismo, que huye de la satisfacción carnal, como huye de lo que es mundano y terrenal. Ahí lo describen muy bien, toman algunas cosas de diferentes historiadores y dicen, bueno, el romántico se conmueve con la idea del pobre niño que no tiene para comer, pero si le hablas de un plan social para alimentar a los pobres no le interesa porque le parece que esto es muy mundano. Entonces se queda siempre en la cosa bucólica, en la cosa poética, en la cosa idealizada y no en la acción. Fíjense acá, ¿no? La huida de la satisfacción. Lo último que va a hacer el romántico es consumar su deseo. No busca la satisfacción del deseo, sino que alimenta la renuncia abnegada para alimentar este ideal y porque además siente como prohibida esta gratificación. Otra vez lo mismo. Resumiendo entonces, el romántico escribe y describe la vida pasional que sueña pero que no vive, huye de la roja satisfacción carnal como huye de todo lo que es mundano y terrenal, no busca la satisfacción de su deseo, sino que se alimenta de la renuncia abnegada. O sea, el ideal romántico es un fallido intento de salida del sentimiento de indolencia. Es como si el sujeto dijera, no siento nada, solo podría sentir algo con algo que fuera súper sublime, idealizado, perfecto, pero resulta que ese ideal
en ese ideal está condenado a la frustración, porque es justamente algo inalcanzable por definición. Señalan entonces que el romántico se comporta de manera indolente frente a todo lo que no sea el anhelado ideal, ya que comparado con este, su vida le parece nada más que un pálido reflejo, ¿no? Entonces todo está en función de estos ideales altísimos e inalcanzables. Y lo demás lo deja frío, no lo conmueve, no le interesa. Entonces siente una pasión intensa, pero solo hacia esta novia platónica, enamorada, a la distancia, a la que no puede ni ver ni tocar, ¿no? Ahora bien, dijimos que para evitar el dolor de la frustración, yo puedo inhibir la vida afectiva, acá aparecería la indolencia, y luego experimentar esto como la ausencia de un objeto capaz de suscitar pasión. Yo siento que los objetos que tengo, las personas que están accesibles, a mí no me despiertan pasión. Los hombres que tengo a mi alcance no me apasionan, solo me apasiona el hombre ideal, justamente al que no puedo acceder. Ahora, aquí vamos a hacer también un paréntesis para hablar de un mecanismo muy común también en la vida anímica, fíjense. Yo estoy hablando de la ausencia de un objeto, ¿verdad? Pero fíjense, la ausencia de un objeto en la vida anímica, la ausencia del objeto que me da algo bueno, yo lo suelo experimentar, o es muy común que se experimente, como la presencia de algo malo, de algo que me quita, o que me daña, o que me quita algo bueno. Lo van a entender muy claro con este ejemplo. Yo tengo hambre, ¿sí? No tengo comida. La ausencia de este objeto, la ausencia de la comida, ¿cómo la experimento? Como hambre. Y entonces digo, me pica el bagre. Fíjense, me pica el bagre me está picando, me están lastimando. Con eso estoy expresando el hambre, pero el hambre vivido como algo que alguien me está haciendo. Entonces la ausencia de algo bueno es vivida como la presencia de algo malo. Ahora vamos a volver a la anemia. El indolente, dijimos que se siente en presencia de alguien que, digamos que esta falta de algo bueno, esta falta del objeto ideal, se vive o se termina transformando en la presencia de un objeto dañino, de alguien que en lugar de darle la pasión, se la saca. En lugar de darle la energía, se la saca. ¿Y quién es este objeto que saca la energía, que saca la vitalidad, que saca la sangre? Un objeto que junto con la sangre de las venas y el oxígeno de los tejidos le quita las ganas de vivir. Fíjense la imagen de la chica. ¿Se acuerdan de esta película que tiene que ver con el tema de los vampiros? Anaima significa sin sangre. Sin sangre me remite entonces a un objeto que me chupa la sangre, como fantasía, ¿no? ¿Y cuál es el objeto chupa sangre por excelencia? El vampiro, ¿no? Y miren qué interesante lo que descubren en este. El ideal romántico parecería ser ni más ni menos que la contracara del vampiro. O el vampiro, la contracara del ideal romántico, miren. Acá tengo la pareja virginal, celeste, sin sangre, inocente. Y acá tengo la excitación, la pasión, la mujer que se entrega al vampiro. Aquí tengo el príncipe respetuoso y sensato, y acá tengo al vampiro hambriento de sangre y de pasión. Acá tengo la joven virginal, blanca y pálida, y acá tengo la vampiresa, que es una mezcla, ¿ven?, de sangre, de vampiro y de excitación. Acá tengo la abnegación, lo que no se consuma, y acá tengo la consumación, la unión. Entonces ellos ven y unifican la relación de todos estos contenidos en relación a esta temática y esta dramática de la indolencia. En relación a los vampiros es interesante que traen la pregunta de si tienen algún tipo de sustento en la realidad.
¿no? Alguna perla o algún aspecto real sobre el cual se haya armado esta leyenda de los vampiros. Traen la existencia de algunos murciélagos que son chupasangres, la mayoría no, pero hay algunos que son parásitos chupasangres. Traen también la idea, la cuestión, o señalan la cuestión de que el feto se alimenta de la sangre materna, ¿no? Como si le chupara la sangre, por así decir. Y traen el tema de las porfirias, que es una enfermedad hematológica en el cual hay una dificultad para sintetizar la hemoglobina, pero que produce unas sustancias tóxicas que dan, fíjense, se los voy a leer porque está muy linda la descripción, dan otros síntomas que hacen pensar en estos hombres vampiros. Miren. Las personas que presentan esta alteración son extremadamente sensibles a los rayos del sol y buscan evitarlos saliendo solo de noche. Como defensa orgánica frente a la luz solar, suelen presentar hirsutismo, o sea, crecimiento de pelos, en los lugares de la piel más expuestos, como en el dorso de los dedos y las manos, en las mejillas y la nariz. Se cree que este exceso de vello facial dio sustento también al mito de otro monstruo de hábitos nocturnos, el hombre lobo. La oxidación anómala de los tejidos retrae la piel, o sea, la falta de oxígeno y las sustancias tóxicas, retraen la piel, confiriendo a estos enfermos un aspecto monstruoso. Por falta de los labios, la boca aparece permanentemente abierta y las encías retraídas dejan al descubierto los dientes que adquieren un tono rojizo. Las fosas nasales se transforman en dos orificios oscuros por donde el enfermo respira de manera jadeante y fluye de ellos una secreción sanguino-purulenta. Obviamente esta es la enfermedad en su máxima expresión sin tratamiento, ¿no? En la actualidad, la terapia para algunas porfirias, además de los filtros solares, porque les hace mal la luz del sol, genera todas estas reacciones, consiste en la inyección de concentrados de glóbulos rojos o soluciones del grupo hemo. Este tratamiento remedaría lo que según la tradición hacían quienes padecían de esta enfermedad para sentirse aliviados, suscitando el horror en sus congéneres, ingerir sangre. Entonces, bueno, traen un poco esta idea de que estas porfirias podrían haber sido algo que dio lugar a la construcción de este mito, de este personaje, pero que además este personaje tiene todo el sentido de de simbolizar o de representar lo que siente el anémico, que es que alguien le está chupando la sangre. Las porfirias son entonces una patología del grupo hemo, una forma de anemia hemolítica, tiene la boca abierta, encías retraídas, fotosensibilidad, hirsutismo y el tratamiento es los glóbulos rojos, resumiendo. Entonces, el vampiro, señalan los autores, parecería representar a su vez, por un lado, al anémico, al sujeto anémico, porque está muerto en vida, porque es pálido, porque necesita sangre. Pero también parecería representar la contracara del anémico, ¿no? Como vimos la contracara también del ideal romántico. Es pasional, es erótico, es carnal, es chupasangre, es fuerte y es inmortal, tiene mucha vitalidad. Entonces, para resumir, podemos decir que el sentimiento del desánimo, la falta de vitalidad, el desaliento y la excitación serían vivencias que pueden desembocar en el sentimiento de indolencia y que el sentimiento de indolencia, cuando lo siento en la conciencia, se podría acompañar, o no sería raro imaginarlo, con un pequeño descenso de la hemoglobina en sangre por todo esto que venimos diciendo. Y esto lo podemos comprender como un conflicto emocional, como una dificultad para lidiar con las frustraciones de la vida, con la excitación, con la vivencia de que cada vez me imagino una excitación más fogosa que tengo que bloquear, y todo esto me llevaría a la indolencia, y todo esto estaría en el plano de un conflicto emocional. Pero puedo, llegado el caso, querer defenderme de esto, y entonces yo puedo hacer desaparecer el desánimo, y en su lugar aparece la astenia, desaparecer la falta de vitalidad, y en cambio tener palidez, hacer desaparecer el desaliento, y en cambio tener disnea, hacer desaparecer la excitación y en cambio tener, por ejemplo, taquicardia, es algo esquemático, ¿no? Y todo esto entonces, ahora la astenia, la palidez, la disnea y la taquicardia van a ser manifestaciones de que en lugar de indolencia, ahora voy a tener anemia. Y en lugar de una leve disminución de la hemoglobina que está aquí, ahora voy a tener
una mayor disminución de la hemoglobina que va a configurar un trastorno que es la anemia. Y entonces, en lugar de un conflicto emocional, yo voy a tener ahora una enfermedad hematológica, que va a estar expresando y simbolizando este conflicto, pero desfigurado y ya fuera de la conciencia. Muy bien, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima.